De videollamada con la doctora Gabriela Tomianovich, quien es la patrocinante legal del doctor Miguel Aranda, el ex juez Miguel Aranda o cojuez Miguel Aranda, a quien le damos las muy buenas noches. Doctora, ¿cómo le va? La saludamos desde Noticiero 9 Central. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, en Muchas serio. gracias por esta comunicación y por el espacio. No, por favor, muchas gracias a usted, doctora, por la deferencia con nuestro canal. Doctora, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué patrocinante y no todavía defensora del doctor Miguel Aranda? Bueno, porque para ser defensora tiene que haber previamente una citación de la justicia hacia, en este caso, el doctor Aranda. La primera medida generalmente, lógicamente, en una causa en donde una persona eventualmente está imputada, es la citación precisamente a declaración indagatoria, como todavía se sigue diciendo en el fuero federal. Nosotros en el fuero provincial hablamos de declaración de imputado. Como eso no ha ocurrido hasta el momento, simplemente yo lo he estado patrocinando formalmente en el día de la fecha con una presentación en el juzgado federal. ¿Cuál ha sido la presentación o dicha presentación, doctora? La presentación ha consistido, lógicamente, como es de público y notorio conocimiento, en el día de ayer se han llevado una serie de medidas, entre ellas allanamiento en el domicilio particular del doctor Aranda y en su oficina. Entonces, ante ello, lo que hemos hecho es ponerse el doctor a disposición de la justicia, que como hombre de derecho es lo que corresponde, y además ha ofrecido, hemos entregado formalmente esta mañana el pasaporte del doctor como garantía de que él mismo, ante un llamado formal de la justicia, él se va a presentar ante las autoridades judiciales. Doctora, los fiscales habían solicitado ya la detención inmediata del ex juez Aranda, lo que fue denegado por parte de la doctora, de la jueza Zunilda Nirenberger. ¿Por qué se pide tan rápido la detención? Bueno, ¿qué tal, Elsa? Buenas ¿Qué noches, tal? te ¿Cómo le saludo va? también. Uh-huh. Bueno, en realidad esa pregunta creo que habría que hacérsela a los fiscales, cuál es el apuro o esta premura en pedir la detención, y me voy a permitir hacer una pequeña explicación en lo que tiene que ver con la detención de una persona. Como todos sabemos, o por lo menos para explicarle a la ciudadanía que por ahí no entiende de leyes, la detención de una persona en el marco de un proceso investigativo siempre es una excepción a una regla constitucional, que es que cualquier sujeto sometido a un proceso, voy a tratar de explicarlo con palabras simples, la regla es que permanezca en libertad. Cuando se quiebra esa regla, la excepción a esa regla se da básicamente con dos presupuestos. Cuando exista peligro de entorpecimiento o cuando exista un peligro de fuga. Precisamente esos dos elementos, rápidamente lo comento, es lo que ha tenido en cuenta la doctora Nirenberger para denegar ese pedido de detención. Claro. Doctora, en este sentido, bueno, en las últimas horas se han llevado a cabo estos allanamientos. Por supuesto, el ex juez Aranda estuvo siempre predispuesto a que se lleven a cabo, por supuesto, estos allanamientos, inclusive cuando se estaban realizando los mismos, él estaba dentro de su propio domicilio. Ahora, presentar el pasaporte, justamente, esto son símbolos, signos de que, por supuesto, no hay ninguna de estas dos causantes, ¿no? Ni de querer entorpecer la causa por un lado, ni de peligro de fuga al exterior, por ejemplo, por el otro lado, ¿no? Exactamente. La doctora en su resolución, creo que ustedes van a conversar con ella y capaz ella lo pueda explicar mejor que yo porque lógicamente es la autora de la misma, pero sintéticamente son los dos fundamentos que ella ha valorado. En cuanto al el entorpecimiento, justamente ella valoró lo que ustedes comentaban hoy en el anticipo, que la Cámara Federal ya dejó, digamos, lo corrió de su cargo al doctor Aranda. Por lo tanto, él no tiene posibilidades de ingerir de manera alguna dentro de lo que es la evolución de la investigación. Y en cuanto al peligro de fuga, nosotros hemos acompañado el pasaporte porque lógicamente es un modo de demostrar además la intención cierta del doctor Aranda de comparecer a la justicia en el momento que, en este caso, la doctora Nirenberger, que es la magistrada a cargo, entienda que él debe hacerlo.
Claro. Doctora, ¿le sorprendió la decisión de la Cámara de apartarlo del juzgado de Sáenz Peña al doctor Aranda? Y bueno, acá podríamos hacer un doble análisis o podemos verlo desde dos lugares. Si vamos a lo que es el principio constitucional de la inocencia, el principio de inocencia, podría decir que es absolutamente apresurado. Pero por otro lado, por este análisis que te acabo de hacer en cuanto al entorpecimiento, lo favorece al doctor desde ese lugar, porque al no estar más él en funciones, es esto que yo te comentaba recién y que valoró la juez, no tiene posibilidad alguna de tener ni un mínimo de injerencia en lo que es la investigación. ¿Cómo está el doctor Aranda? ¿Está internado? Sí, el doctor está internado porque ha sufrido una descompensación, está estabilizado, sigue en observación y se le siguen practicando algunos estudios en razón de algunos valores, sobre todo a nivel laboratorio, que no fueron del todo buenos, ¿no es cierto? Cuando ocurre todo esto, cuando se inicia o se hacen estos pedidos, en una entrevista que justamente logró Marco Messina, el doctor se manifestaba sumamente asombrado y no entendía lo que estaba ocurriendo. Él no encuentra ningún justificativo que se lo vincule o que lo vincule a todo esto que están sosteniendo los jueces federales, a todas estas irregularidades. ¿Eso lo charló con usted? Sí, lógicamente que sí, que lo hemos charlado, Elsa, y replico las palabras del doctor, es así, su sorpresa. Y lógicamente, es como hablábamos hoy con un colega de ustedes, independientemente de que uno se sepa inocente, y ustedes habrán podido apreciar la tranquilidad con la que el doctor en el día de ayer se ha mostrado y ha conversado, a nadie le gusta tener que pasar por situaciones como esta, aun cuando uno se sepa absolutamente inocente. Digamos que lo que hace a la tranquilidad espiritual y moral que cualquiera tenemos, esto implica un desequilibrio emocional desde ya. A cualquier persona de bien esto le va a ocurrir. Y bueno, al transcurrir las horas, luego de formalizados los procedimientos, es lo que le terminó ocurriendo en definitiva al doctor. Claro. Doctora, ¿cuál es el próximo paso a seguir ahora? ¿Esperar la citación a indagatoria? Exactamente, eso es lo que nosotros estamos esperando. Si la justicia así lo considera, fijará oportunamente una audiencia y allí estaremos nosotros. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Gracias por la deferencia, ha sido muy amable, como siempre. Gracias a ustedes y que tengan unas buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Bien, así pasaba la doctora Gabriela Tomianovich, quien es la patrocinante legal del ahora ex juez Miguel Aranda, dialogando justamente con nosotros acerca de estas primeras defensas, ¿no?, que está realizando hacia el juez, o el ex juez, mejor dicho, Miguel Aranda, con respecto a esta misma causa.